Santos Aramburu, que es socio de iCapital. Guillermo, muy buenos días. Guillermo, no te escuchamos, no sé si hay algún problemilla aquí de sonido o no sé si es que a lo mejor está silenciado. Ahora sí te escuchamos. Perfecto, Vale, Guillermo. En primer lugar, bueno, quería preguntarte por cómo ves el mercado. Semana un poco que ni fu ni fa, ¿no? La semana pasada parece que con Jackson Hole y con un discurso de Powell que, bueno, pues quizá muchos pudieron calificar un poco de indiferente, ¿no? Así es como nos dejó un poco, porque tampoco hubo grandes mensajes, no hubo grandes anuncios, grandes cambios de discurso. Es verdad que introdujo el término de ir con cuidado, de proceder con cuidado ahora, en el futuro. Y también, bueno, pues dio la sensación un poco de que no sabía muy bien hacia dónde ir, dónde estaba el tipo neutral. Reconocía que la Reserva Federal no sabía muy bien dónde tenía que situar ese nivel suficientemente restrictivo de los tipos de interés. En definitiva, ¿cómo ves el mercado, Guillermo, y cómo ves que puede haber afectado Jackson Hole en Estados Unidos? Pues ha pasado bastante desapercibido, como bien has comentado, y sobre todo cómo reflejan los propios mercados, ¿no? Como sucede asimismo en otras ocasiones, se había sobrevalorado la posibilidad de que Jackson Hole aportara, vamos a decir, novedades en las políticas monetarias de los bancos centrales. No ha sido así, como realmente esperábamos nosotros, y simplemente se ha confirmado, por un lado, la elevada probabilidad de aterrizaje suave de la economía americana, lo cual facilita bastante el trabajo de Powell, y al contrario, en Europa, ¿no? Que en Europa tenemos una economía mucho más endeble, únicamente el dato de paro favorable la está aguantando, y Lagarde, como es lógico, tiene más complicado su labor de control de la inflación subiendo tipos, porque podría meter a la economía europea en recesión, como así parece que va a ser, o al menos va a ser un trimestre contractivo económicamente, el tercero del presente ejercicio, de acuerdo con los indicadores de confianza empresarial que vamos conociendo en datos adelantados. En balance, políticas restrictivas van a continuar. La necesidad de controlar la inflación con un objetivo de cifra, 2%, continúa. No se ha inclinado ni Powell ni, por supuesto, Lagarde, que se pronunció expresamente contraria a ello. No se ha inclinado, los bancos centrales no se han inclinado hacia un rango de flexibilidad en el objetivo de inflación, 1,5%, 3%, por ejemplo. Y finalmente, aunque tiene todo un aspecto de que la inflación se va controlando y llevamos varios meses con datos muy favorables, vamos a ver cómo avanza todo, porque los precios del petróleo que acabáis de comentar, pues no van a ayudar. El efecto base parece que, bueno, no parece, el efecto base es seguro que va a aportar menos deflación que en otros meses de la primera parte de 2023, y en este entorno habrá que moverse. Al final los mercados son soberanos, pero la macroeconomía en buena medida sobrevuela a estos. Guillermo, lo comentaba también antes y quería profundizar un poco en ello, y es que Powell dijo que básicamente no sabían dónde estaba el tipo neutral. Se le ha preguntado en muchas ocasiones a los banqueros centrales dónde está ese tipo neutral. A veces nos han salido un poco con que, no directamente reconociendo que no lo saben, sino más bien diciendo que es imposible saberlo, pero me da la sensación de que el mensaje cambió mucho el pasado viernes y mostraba incluso a un Powell relativamente vulnerable, a una Reserva Federal vulnerable. ¿Crees que es cierto eso de que no saben dónde está el tipo neutral o que no nos lo quieren decir? Es que el tipo neutral, mira, la gran diferencia entre el tipo neutral y el objetivo de inflación es que el objetivo de inflación es definitivo, todavía, ya digo, no está en rango, es el 2% en Europa y también en Estados Unidos, pero ese es el objetivo de inflación del Banco Central y de su política monetaria. Pero el tipo neutral
es un concepto o un factor, vamos a decir, variable, que al final busca, por un lado, controlar la inflación a los niveles que acabo de citar, pero por otro lado no perjudicar en exceso la economía. En Estados Unidos, le digo, parece que sí que se está logrando, pero los factores, diversos componentes de la inflación, elementos varios de política económica en el ámbito internacional hacen que esa seguridad no la tenga, y Powell, de hecho, pues al final acepta el data dependent, el dependiente de los datos que vayan apareciendo, para ver cuál será finalmente el tipo neutral que probablemente separe, o sea, el techo de las subidas y permita pues que la economía siga avanzando favorablemente. Eso sí, aceptando, y Powell también lo comentó, que la economía va a crecer por debajo de su potencial, ¿no? Por el efecto de tipos altos durante tantos trimestres que llevamos ya acumulados, ¿no? Entonces, en conclusión, Powell básicamente aceptando efectivamente que el tipo neutral es todavía una incertidumbre, pero a la vez recordando que si los datos de inflación siguen acompañando en Estados Unidos, pronto frenarán las subidas de tipos, lo cual favorecerá claramente a los mercados, especialmente, como sabemos, al sector tecnológico. Sin embargo, sí que es cierto, Guillermo, que parecía que Powell quería ser algo hawkish de manera preventiva, ¿no? Porque llegó a decir que si hacía falta se comprometía un poco a subir los tipos de interés en el caso de que fuera necesario. Me da la sensación de que es el mismo discurso que hemos escuchado hasta ahora, pero claro, que lo siga diciendo cuando se supone que él mismo dijo que quedaban 2 subidas y ya se ha ejecutado una y por lo tanto solo queda una más. Me da la sensación de que Powell lo que quiere decirle al mercado es no os confiéis porque aquí estamos nosotros que a lo mejor volvemos a subir tipos no solo una vez, sino otra. ¿Cuál es la interpretación que haces tú? Pues en buena medida en la línea que tú estás explicando, vamos a ser realistas de verdad, ¿no? Powell y Lagarde hablarían antes de sus discursos públicos, por supuesto. Entonces, seguramente en inglés, porque Powell creo que no habla francés, pero hablarían en inglés, se entenderían muy bien y dirían vamos a ir de manera unívoca hacia el mismo objetivo, porque de hecho es el mismo objetivo tanto en los estatutos del BCE como en los de la Reserva Federal. Entonces, Powell no quería trastocar el mensaje del Banco Central, de Lagarde. Ya ha dicho que lo tiene mucho más sencillo en su labor gracias a esa fortaleza que no existe, pero sí en la economía americana. Entonces, lo que va a hacer Powell es intentar no dañar en exceso la economía global, porque sabe que además el primer damnificado sería Europa. Europa, de hecho, ya las está pasando bastante canutas en lo que llevamos de año por la flojera de China, que al principio de ejercicio parecía que iba de nuevo a salir con fuerza su economía. No se ha producido, bien al contrario, y una economía cercana a la recesión en Estados Unidos sería muy negativa para la economía global y, por ende, ya digo, para Europa. No olvidemos que una de las consecuencias de este mes de agosto, casi ya acabado, para mí ha sido que ya no se habla tanto en Estados Unidos de recesión, sino de la elevada probabilidad de un aterrizaje suave, que si recordamos en el primer trimestre de este ejercicio, pues esa afirmación pues era francamente puesta en duda por muchos analistas y bueno, en Europa no, en Europa ya digo, probablemente el tercer trimestre va a ser contractivo. Entonces, esa, vamos a decir, dicotomía entre economía americana y economía europea, pero ese mantenimiento por parte de Powell, como acabas de comentar, de una política de tipo restrictiva, lo que viene a facilitar, por un lado, es que el mercado asuma globalmente que los tipos van a seguir altos un tiempo y, si es necesario, suban, y, por otro lado, que Powell no va a, digamos, adelantarse innecesariamente, no lo olvidemos,
parando las subidas de tipos y, en su caso, reduciéndolos. ¿Por qué innecesariamente? Porque la economía, como digo, está rodando a una velocidad, con una tracción francamente favorable. Un poco, ya hemos comentado un poco qué se cocía en Jackson Hole este fin de semana, cómo está ahora mismo el ambiente en los bancos centrales. ¿Qué podemos esperar de cara a los mercados, a las bolsas, para finales de este año 2023? Porque es cierto que todavía parece que tenemos bastante incertidumbre con respecto a qué van a hacer los bancos centrales. El verano no ha sido muy boyante, ¿no?, en términos de movimiento bursátil, por ejemplo, y ¿podríamos esperar más o menos lo mismo para este último trimestre del año? Pues yo creo que un poquito menos negativo que lo que ha sido agosto, mes durante el cual ha habido caídas. Se han corregido parcialmente esas caídas durante la última semana, pero la sobrevaloración de los mercados de acciones estadounidenses continúa frente a una bolsa europea que aparentemente tiene más upside, capacidad de alza. Bueno, los múltiplos de valoración, lo que es el PER, el S&P americano cotiza 19 veces, bien es cierto que es sesgado por las grandes tecnológicas y su elevado peso, y la media histórica son 16 veces. Europa, al contrario, tiene un PER medio de no llega a 13, 12,7, 12,8 y su media histórica está en 14. Entonces, conclusión, de aquí a final de año puede comportarse mejor las bolsas europeas que las americanas. Va a depender de la tecnología y, a su vez, esta va a depender, como toda la bolsa, ¿no?, pero de los resultados que se vayan anunciando. Los del segundo trimestre hemos visto que han sido bastante favorables, como mínimo menos malos que lo que se esperaba, y especialmente en alguna compañía, lo más llamativo, el tema de Nvidia, han sido absolutamente fulgurantes, ¿no? Entonces, ahí van a estar los catalizadores para que el mercado se mantenga, y en Europa, si la inflación se controla y se divisa un futuro parón de verdad de la subida de tipos de Lagarde, la bolsa también reaccionará positivamente en lo que queda de año. No obstante, ya digo, asimismo dependiente de los datos de inflación. Y por el lado de los bonos, pues vamos a ver. A mí me sorprende la resistencia al alza de los tipos de interés en el sector privado que hemos observado hasta ahora. Pero bueno, bienvenida, es signo también de la salud y bajo endeudamiento del tejido empresarial europeo, ¿no? Entonces, los diferenciales se han ampliado, sobre todo en Estados Unidos, debido a la subida de los tipos base, de la curva swap, de la curva de bonos soberanos. Pero bueno, yo creo que va a haber un poquito más de lo mismo, pero repito, aquí hay dos grandes elementos para intentar prever el comportamiento futuro de los mercados en lo que queda de tercero y el cuarto trimestre de 2023. El primero, sin duda, si los datos de inflación continúan siendo favorables, los tipos se van a mantener sin muchas alzas. En Europa quizás sí alguna queda, pero en Estados Unidos se pueden frenar. Eso va a ayudar a las bolsas, que, vamos, sin género de dudas, y por supuesto al mercado de bonos, que va a empezar realmente a dar rentabilidad, que esperamos sea todavía más alta en el año próximo, en el 24. Eso por un lado. Y el otro gran bloque, que es cómo evolucionarán los resultados empresariales, porque sabemos que los tipos de interés no son una fuerza de causa-efecto, sino que tienen una inercia progresiva en muchos aspectos, por supuesto en la inflación, pero también en los resultados de las empresas, ¿no?, debido a su mayor coste, y también al mayor coste de su deuda, y también al mayor coste de la deuda de los consumidores y a las menores ganas de consumir por parte de estos. Esto es lo que va a mover a los mercados. Yo estimo que van a ser cierta medida favorables ambos catalizadores, y que de aquí a final de año tanto los mercados de acciones como los mercados de bonos se van a mantener y ligeramente van a tender a subir un poco. Pues Guillermo Santos Aramburu, desde socio de iCapital, muchísimas gracias como siempre, que pases muy buen día. Igualmente, gracias. Adiós. Nosotros, mientras tanto, hacemos una pausa publicitaria y a la vuelta con Roberto